Buenos días, doctor. Hola Claudia, te saludo con mucho gusto. También saludo a todos ahí en el estudio con mucho gusto. Ya extrañándolos, ya hace falta regresar. Espero que muy pronto nos veamos. Y también, Claudia, en función de poder vernos muy pronto, viene la recomendación que quisiera que demos el día de hoy, porque quiero que sigamos hablando sobre ciertos parámetros o ciertas cosas que son muy importantes para coronavirus, para detectar la enfermedad, para tratarnos y para prevenir. Ahí te va, ahí les va a todos en casa. Hoy sí hice mi tarea y quiero tener los datos muy puntuales. Normalmente me agarro hablando y explicando los temas en lo global. Hoy quiero ser muy específico con ciertas cosas que vamos a puntualizar. Entonces, punto uno, quisiera que diferenciemos 4 tipos de enfermedades que están ocurriendo en este momento, que son muy parecidas, pero que representan eh, un manejo y un pronóstico y un futuro de la enfermedad muy diferente entre ellas. Entonces, la primera hojita que tengo aquí de notas es que es importante que reconozcamos que no todo en la nariz es coronavirus, no todo en la garganta es coronavirus. Es decir, en este momento puedes estar adquiriendo una de 4 enfermedades. Puede ser un resfrío común, que normalmente es una enfermedad que se presenta una vez al año, que no regresa, es decir, no es una enfermedad que cada 15 minutos te esté dando. Un resfrío común es la primera. La segunda puede ser gripe o influenza. Estamos hablando ya de procesos un poco diferentes en los que estas enfermedades son un poquito más severas, que se van a presentar más o menos cada 2 o 3 años y lo vas a recordar como, la gripa que me dio hace 2 años estuvo muy fuerte en comparación con las anteriores. Esa es gripa o influenza. Es diferente al resfrío común. El agente que lo causa es diferente. El tercer punto es alergia. Ahí sí, las alergias se van a presentar en cualquier momento y se van a presentar muy comúnmente por periodos completos. Es decir, empieza la floración de los árboles, febrero, marzo, ahí te da mucha alergia, ahí sientes una gripa que no se te quita con nada y de repente se corrige y listo. Y no te regresa hasta el próximo febrero. Lo mismo pasa cuando se caen las hojas, lo mismo pasa durante el verano en algunas personas o en invierno en otras. Es decir, o cuando estás en alguna parte, también puede pasar que tú recuerdes que cuando fuiste a Mazatlán, te enfermaste mucho cuando fuiste a Mazatlán, por ejemplo, o a Chihuahua. Sencillamente tienes una alergia a cierto elemento ambiental que existe en ese lugar donde estuviste y que aquí en donde vives no está presente. Llámese un árbol, llámese algún tipo de pelaje de animal y un gran etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos los tres, los tres con los que siempre hemos convivido. El cuarto, que llegó en 2019, es el coronavirus. Normalmente la infección de coronavirus va a ser perenne, es decir, se puede presentar en cualquier momento del año y eso ya lo reconocemos, pero sí tiene ciertos picos que ya también los entendemos, que ya nos los explican muy seguido. Y no estamos, bueno, sí estamos hablando de los picos de la enfermedad y de la curva de la pandemia y demás, pero hablando específicamente de nuestra zona, no estamos hablando de los picos que dicen para México, sino de los repuntes que hay en nuestra zona geográfica específica. Y es importante que lo tengas a consideración. Sí, cuando sube en México, también está subiendo en Juárez, pero probablemente en Juárez suban los contagios, suba la enfermedad y en el resto, incluso del estado o del país, esté normal. ¿Por qué? Porque somos una zona geográfica que tiene un flujo de personas muy diferente al de otros lugares. Entonces, sencillamente por eso, la enfermedad la puede traer una persona que, no sé, que trabaja en traslados de cualquier tipo de mercancía de la maquila y eso puede hacer que un brote suba sin necesidad de tener un contacto directo zona a zona, o sea, Chihuahua, Juárez. ¿Por qué me estoy yendo así como que aventándote todo? Vamos a diferenciarlas. Resfrío común es una enfermedad que tiene mucha secreción nasal. El cuerpo va a estar bien, es decir, no vas a sentir una afectación en tu cuerpo, no vas a sentir que está el cuerpo cortado y puede haber fiebre que es muy leve y se va a corregir en 4 a 5 días. Entonces, eso sospecharíamos que es más bien un resfrío común. Ahora, la gripa, como te decía, se presenta cada 2 a 3 años como una enfermedad en la que se afecta mi cuerpo, que te tumba y te deja en cama por un par de días. Normalmente se va a resolver en 7 días. Uh, es mucho más común que se presenten estornudos, que el cuerpo cortado sea más intenso, esa sensación de fatiga, de que necesitas estar en cama, sea más intensa. La alergia no va a afectar en nada a tu función orgánica,
pero sí, los ojos enrojecidos, irritados y llorosos se van a presentar. La nariz congestionada y con mucha o abundante secreción se va a presentar. Incluso puede haber escozor o picazón de garganta. Eso, y puede durar muchos días, como te decía hace rato, puede irse por semanas la alergia. Ahora, el coronavirus toma signos y síntomas de cada uno por separado. Es decir, podemos tener fiebre, solemos tener fiebre, vamos a tener normalmente anosmia, es decir, pérdida de la sensación del olfato, disgeusia, que es la pérdida de la sensación del gusto, o sea, que las cosas te van a saber diferente. Junto con ello, la cefalea es muy marcada, el dolor de cabeza, tos que suele ser seca y los típicos que es la sensación de la garganta irritada y demás. Entonces, ahí están ya cómo diferenciarlo, pero si te fijas están muy someros. Entonces, ¿cuál va a ser la forma más importante para diferenciar qué tipo de enfermedad respiratoria tenemos en el momento? La prueba. Pruebas para determinar si tenemos o no COVID. Y de esto, que es la parte medular de la plática del día de hoy, es importante que reconozcamos que hay 3 pruebas. La primera prueba se llama PCR, que es una de las primeras que se aisló, que se reconoció como útil. Se llama PCR porque el nombre es el acrónimo o la abreviación por cada inicial de una prueba que se llama reacción en cadena de polimerasa, que son las letras en inglés. Reacción en cadena de polimerasa. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Va a tomar el ADN del virus, es decir, la parte medular, la parte en la que no tiene falla, y la va a reconocer por medio de un estudio de histoquímica. O sea, va a replicarla hasta reconocerla. ¿De dónde se toma esta prueba? Solamente la PCR se puede tomar del fondo de tu nariz. Es importante que tengas paciencia porque es una prueba que no se reporta rápido. Prueba de antígenos. Los antígenos van a saltar en el momento en el que tu enfermedad está activa. También se toma de la nariz. Y prueba de anticuerpos, que es la que se toma de sangre, ya sea del dedo o del brazo. Esta prueba nos va a hablar sobre enfermedades pasadas, es decir, esta prueba no nos da certeza de que estés enfermo o enferma en este momento. Ten en cuenta eso, no hay otros tipos de prueba, así de sencillo. Si necesitas comprobar que estás enfermo, PCR o antígenos, punto. Con eso quiero que nos quedemos, ¿sale? Ahí está, doctor, muchísimas gracias. Sabes que es muy importante, más ahorita, pues ya todos sabemos, desgraciadamente, pues esta ola que está presente, y muy importante que la gente sepa cuál usar, porque a veces entre tanto pues nos confundimos. Así que agradecemos mucho tu información, doctor. Te mandamos un abrazo y esperemos verte pronto. Nos vemos muy pronto.